Módulo 2, parte 1, definiciones y ejemplos. Veremos ahora algunas definiciones que nos interesan dejar sentadas como base para este y futuros trabajos. Ustedes saben que, o deberían saber a esta altura de la carrera, que el sistema de aprendizaje de la arquitectura no es lineal. De tal forma recurrimos así a conocimientos previos de ustedes permanentemente, pero también deben saber que aquello que vean hoy puede ser requerido en el futuro y sería deseable que hagan incluso ese ejercicio intelectual de relacionar lo que van a ver hoy con lo presentado en la clase anterior y lo mismo en las siguientes. No pretendemos que adquieran conocimientos estancos, sino absolutamente relacionados entre sí. Bien, vemos en la siguiente pantalla una definición posible de equipamiento, mencionando que se trata de objetos a ser incorporados en una propuesta de proyecto y que permitirán dar carácter y significado y función, pero que fundamentalmente permiten habilitar al objeto arquitectónico para el uso. En la imagen vemos el equipamiento diseñado por Álvar Aalto y Aino Aalto para el sanatorio de Paimio. Vemos en la imagen de la derecha un estudio ergonómico para el diseño de un lavamanos realizado por la propia dupla de diseñadores. Y ahí se pueden apreciar cuestiones como la distancia del grifo, el ángulo donde cae el agua para evitar que salpique. Esto era fundamental en ese momento. Paimio era un sanatorio para leprosos, entonces había un alto grado de contagio. El borde para evitar que rebalse, es decir, una serie de detalles que justamente en ese dibujo uno en uno se pueden verificar. Y las manos que ven ahí son las del propio arquitecto. Esto es clave en algunas situaciones complejas, la posibilidad de, como en este caso, realizar un dibujo, ni siquiera es un prototipo, es un dibujo en escala 1 en 1 para verificar algunas cuestiones de estas, ¿no? En la siguiente pantalla vemos como el propio Aalto hace referencia a la necesidad de un equipamiento específico según las funciones de cada local. Habla Aalto ahí de que cuando pensamos un cuarto o una habitación, generalmente lo hacemos en función de la circulación, para gente de pie, pero en el caso de un hospital, el habitante de ese lugar, de ese espacio, pasa la mayor parte del tiempo acostado. Entonces, sería importante o es importante entender cómo incide el sol, cómo incide la luz artificial y cómo debería ser el mobiliario para ese espacio. Estos pensamientos de los maestros generalmente siempre sorprenden porque justamente por eso son maestros, ¿no? Porque van un poco más allá y tienen esta capacidad de ubicarse y de alguna manera dar respuesta a las distintas necesidades en los distintos espacios arquitectónicos. El equipo o el equipamiento colabora en la construcción de un espesor cultural, aportando de alguna manera ciertos valores. Podríamos mencionar estos que voy a comentar a continuación como algunos de los claves para entender cuál es la incidencia del equipamiento en este espesor cultural. Por un lado, valor histórico, ya que representa claramente épocas y ayudan a la generación de memoria también. Valor social, por ser estos dispositivos los que favorecen los intercambios y las actividades justamente. Y cierto valor simbólico, porque de alguna manera significan o representan acciones y funciones en algunos casos que ayudan a generar identidad. Y finalmente cierto valor estético, porque colabora junto con la caja arquitectónica en la construcción de una imagen determinada. Es así como vemos, por ejemplo, en el caso del ejemplo que tienen ustedes ahora en pantalla, que es el Maxi de Roma, proyecto de Zaha Hadid, es el Museo de Arte Moderno del siglo XXI. En la imagen podemos leer cierta coherencia formal, tecnológica y material entre el objeto arquitectónico, entre la caja contenedora y el equipamiento, como se ve ahí ese mueble de recepción que veían en la pantalla anterior y acá que se ve un poco en contexto,
que comunican un significado preciso, ¿no? Otorgando cierta identidad de conjunto. La imagen interior y exterior dialogan, cada uno de ellos, en una escala precisa. La imagen de arriba, en relación a aquella cuarta o quinta piel de la que hablábamos antes, es decir, la caja arquitectónica o la ciudad, y en la imagen de abajo podemos ver que pertenece claramente al mundo de los equipos, al mundo de las interfaces operativas, aquella tercera piel que mencionábamos en la clase pasada, ¿sí? Bueno, la capacidad de ordenar el espacio que tienen los equipos y de generar su espacio en su devenir. Cada equipo tiene, como veremos más adelante, diferentes estrategias constructivas. En esta séptima pantalla podemos ver los modos de instalación, una imagen determinada por el diseñador. Vemos también en este caso el equipo finalizado y la imagen debajo de la piel al desnudo, el esqueleto, resuelto a partir de tablillas de madera que por su espesor y por el ancho permite lograr esa curva y que luego será lacado, es decir, va a ser finalmente protegido y revestido con una pintura y nos va a brindar esa superficie pulida que vemos más arriba. En arquitectura diseñamos mobiliarios y equipo ad hoc. ¿Qué significa esto? Bueno, ad hoc es un término griego que significa hecho para una situación determinada, que tiene por objeto, como decíamos antes también, reforzar la comunicación de la institución, evitar de alguna manera referencias externas, colaborando en la identidad de la imagen corporativa o institucional del encargo de arquitectura. Esta propiedad de los equipos tiene que estar reforzada por el resto de los componentes del espacio, tanto los componentes físicos como los soleados, pisos, la luz, el cielo raso, las envolventes, el resto de los elementos que brindan confort dentro de un espacio, como también por las encargadas de generar atmósferas, aquellas variables encargadas de generar atmósfera que refuerzan las intenciones de un diseño, ¿no? Es decir, los puntos de fuga, la incidencia de la luz en los distintos elementos que componen un espacio, la capacidad de marco de la propia arquitectura, las tensiones, etc. En esta pantalla podemos ver que todo equipo necesita de cierta lógica constructiva, ¿no? Para su montaje y en algunos casos para ser desmontados. Acá vemos cómo se está aproximando, cómo ese equipo está llegando al lugar donde va a ser instalado a partir de una grúa, es decir, hay todo un trabajo previo de logística para que pueda ser montado, ¿no? Entonces, como digo, tanto para el montaje como para en algunos casos el desmontaje también de esos equipos, especialmente en las arquitecturas efímeras. Tener en cuenta la modulación, los vínculos, las uniones, el tamaño de los componentes que deben ser previstos con anticipación. Generalmente el equipo es producido no in situ, sino que se utilizan talleres de herrería, carpintería, talleres mixtos y otros, para luego en la obra generar solo un montaje y terminación, ¿sí? Bien, en esta imagen podemos ver aquí un ejemplo que de alguna manera resuelve la misma situación. Esto es un mueble de recepción y se trata en este caso del mueble de recepción diseñado y pensado para el Museo de Londres, realizado por el estudio Pulcroft, pero lo traemos justamente como un contraejemplo de lo que vimos anteriormente. No se ve aquí consideración alguna por la preexistencia, la forma del equipo no dialoga con el espacio, con lo previo, no se tuvieron en cuenta esas columnas que irrumpen sin criterio alguno. El solado tiene una lógica que no se tuvo en cuenta a la hora de diseñar el equipo para involucrarlo justamente con ese espacio. La atmósfera o la materialidad, que si bien puede ser una buena estrategia contraponerse diametralmente a lo existente, generando un juego de opuestos, aquí, debido a las contradicciones antes mencionadas, pierden ese efecto. Es decir,
Vean cómo en el caso anterior esta unicidad entre caja arquitectónica y objetos de equipos de alguna manera colabora y construye un lenguaje claro, explícito y absolutamente coherente, distinto a lo que veíamos acá, ¿sí? Bien, entonces luego de discurrir por algunas de estas cuestiones, luego de ver estos ejemplos y como complemento de lo visto en las clases anteriores, podemos responder a esta pregunta, ¿no? Si es posible si es posible habitar sin equipar. Seguramente se les ocurren ejemplos o espacios sin ningún tipo de mobiliario o elementos que permitan un hábitat digamos cotidiano. Yo les traigo aquí el Museo de Teshima de Nishizawa. Solo a los fines ilustrativos, en la imagen de abajo vemos el modo constructivo de este museo, donde el mismo terreno, la misma loma de tierra es el que se ofrece como encofrado. Una vez fraguado todo ese hormigón será quitado para generar esa especie de caverna blanca y pulida que será el museo. Pero simplemente lo traigo a referencia porque bueno, estamos en una facultad de arquitectura y estas cosas son interesantes para verlas desde el punto de vista de la simplicidad y a su vez de la complejidad de la forma, ¿no? Imagínense generar ese encofrado, lo que demora y los costos que tiene. Pero digo, esta imagen la traíamos, o este ejemplo lo traíamos a colación porque se trata justamente de un espacio vacío donde hay una carencia absoluta de equipos o de mobiliario. Es solo útil para la contemplación y el silencio, ¿no? Es un museo específico en donde ciertas gotas de agua caen y a partir de una serie de situaciones de magnetismo mineral y demás se van moviendo. Pero digamos, es un ejemplo de eso, ¿no? Del vacío, que no sirve mucho más que para eso. Es decir, se trata de espacios especiales, pero no cotidianos. Quizás tampoco muy urbanos. Y podemos concluir entonces que si bien necesitamos equipar para habitar, sí es cierto que habitamos a partir de un vacío tridimensional. El estudio de la relación entre ese vacío y los equipos, más los complementos del espacio, esto es solados, cielos rasos, elementos de confort, etc., es lo que trataremos de resolver en esta asignatura.